Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda parte de la jornada de asistencia a municipios sobre temas candentes del derecho urbanístico de la Comunidad Valenciana. Gracias por haberos quedado esta segunda parte y también por las horas que son que nos acompañéis a esta mesa redonda. Disculpad un poquito la tardanza, hemos terminado un poco más tarde. Bueno, pues vamos a empezar. Sabemos que la intervención sobre la edificación y uso del suelo es una competencia genuinamente municipal. Es la típica técnica de control. Es cierto que en los últimos años se han añadido otras figuras con unos perfiles bien distintos, como la declaración responsable, la comunicación previa, que no consisten en ese control previo mediante el acto autorizatorio, sino en lo que es la actuación de comprobación que se tiene que llevar a cabo a posteriori. Digo esto porque esta mesa redonda trata sobre la crisis actual de las licencias urbanísticas, posibles soluciones y alternativas. Y lo que realmente está en entredicho, por lo menos la eficacia, es esa técnica de control previo mediante el acto autorizatorio, que es la licencia. Entonces, las licencias actualmente son ineficaces, hay una operancia de esta figura. Y esto es lo que vamos a tratar, vamos a ver posibles causas, soluciones y alguna que otra alternativa. A ver si entre estas propuestas o reflexiones podemos salvar un poco la eficacia de la figura. Entonces, para ello contamos con unos intervinientes que forman esta mesa redonda, con una gran trayectoria y experiencia profesional. Y, por una parte, vamos a contar con la intervención de 3 profesionales de la Administración, o sea, 3 funcionarios de Administración local que nos van a dar su perspectiva desde dentro de la Administración. Han participado, bien como operadores técnicos o jurídicos, en los procedimientos de concesión de licencia. Han visto mucha casuística, han tenido que estudiar, resolver mucho y, además, es que han dirigido equipos y han organizado servicios que se encargan de la tramitación de las licencias, con lo cual su opinión pues, es bastante autorizada. Y luego vamos a tener el enfoque desde fuera de la Administración, desde los representantes de los colegios profesionales de los técnicos, que realmente es a los que de forma más directa pues, repercute la inoperancia, el incumplimiento de los plazos de las licencias administrativas, las licencias urbanísticas. Entonces, vamos a empezar por Antonio Verdú Mira, que con 37 años de servicio en la Administración, bueno, Antonio tiene una amplia formación, simplemente aquí pues destacar que es doctor en Derecho, diplomado técnico urbanista por el Instituto Nacional de Administración Pública. Ha sido profesor de universidad, profesor asociado, pero destacar también que actualmente es profesor del Departamento de Formación de la Diputación en diversas materias, sobre todo destacando que ha sido coordinador y actualmente profesor del curso de aspectos prácticos del texto refundido de la LOTUP y bueno, que ya cuenta con numerosas ediciones. En cuanto a la experiencia profesional de Antonio, pues empezó como técnico superior de Administración General en el Ayuntamiento del Campello, en el área de urbanismo, donde también desempeñó el puesto de jefe de sección de disciplina urbanística. Antonio también es funcionario habilitado de carácter nacional en la subescala de Secretaría de Intervención, actualmente en excedencia voluntaria. Ha desempeñado distintos cargos como personal del Síndic de Greuges, primero como asesor jurídico, encargado, entre otras, del área de urbanismo y después como jefe de la asesoría jurídica de la institución. Bueno, ha desempeñado en el desempeño de dichos cargos numerosos dictámenes, informes, propuestas de resolución sobre quejas en la materia de la tardanza de las licencias urbanísticas. Y bueno, posteriormente Antonio ocupó el puesto de jefe de servicio de asistencia técnica a municipios y asesoramiento jurídico de la Diputación de Alicante, donde también realizó las funciones de letrado de los servicios jurídicos de la Diputación y actualmente es director del área de asistencia a municipios. La aportación de Antonio pues, va a hacerlo desde una perspectiva más amplia de lo que es la problemática generalizada del incumplimiento manifiesto de los plazos previstos en la legislación urbanística de aplicación. Va también a hacer hincapié en especial con el supuesto de aplicación de obras mayores en su modalidad de vivienda de nueva planta. Va a darnos ciertas medidas para la reversión
de los plazos para que sean eficaces, pero desde la propia gestión municipal, nos tratará también alternativas en unas figuras jurídico-administrativas, sin olvidar las invariantes exigidas en la legislación estatal y de la Comunidad Valenciana, y si da tiempo, pues nos dará alguna propuesta de modificación legislativa. Antonio, cuando quieras, puedes empezar tus 15 minutitos. Pues muchas gracias, Alicia. Bueno, es la jefa del Servicio de Asistencia Técnica y Económica del área. Y nada, pues muchas gracias. Yo simplemente, como también nos hemos repartido el tiempo y en principio eran 10 minutos, ¿no?, que más o menos podemos... yo simplemente, bueno, comentar que ha sido por razones, digamos, de estrategia, ¿no? O sea, que esto siga con diuen en valencià, dinem en sa casa y se escuela al primero, o sea, que no es eso. O sea, que es un poco, nos hemos repartido los papeles y yo voy a tener una visión más genérica y luego, pues, cada uno la visión un poco de los ayuntamientos o las administraciones o simplemente de los colegiados. En mi caso, la visión de la Administración, obviamente, también la tengo. La Diputación no es competente para conceder licencias, pero sí que lo que es el área de asistencia a municipios, pues la Diputación viene a ser la oficina técnica de 22 ayuntamientos de menos de 500 habitantes, que son los que además también proporciona el secretario interventor. Luego intervendrá María Teresa Lloret, que es secretaria interventora adscrita al área, y además es la oficina técnica. Un poco el límite lo hemos puesto en los 1.000 habitantes, con lo cual, en principio, la Diputación también asiste técnicamente a 40 municipios, que son los de menos de 1.000 habitantes en la provincia. Aparte, la Diputación estamos sometidos a lo que es, digamos, un plan de calidad anual, donde hay que dar cuenta de todos aquellos procesos e indicadores que se despliegan en la propia, en este caso, Diputación. Entonces, he traído unos datos sobre esa oficina técnica, cómo funciona, que creo que no está nada mal, pero que este plan anual de calidad yo creo que también es una estrategia metodológica importante, aplicable y exportable a todas las administraciones públicas. Yo creo que la primera cuestión, me perdonáis, voy a quitar el reloj porque al final uno ya no sabe. La primera cuestión que se puede plantear, luego también, estoy en los cursos de formación que damos y ahí, que el coordinador es Fernando Domínguez en los aspectos prácticos de la LOTUP, y ahí también pues llegan las inquietudes de los técnicos. Y, por otro lado, también un poco estamos de confesor de alcaldes, porque en asistencia a municipios pues recibimos los alcaldes, sobre todo de los ayuntamientos más pequeños, donde también tienen sus inquietudes y transmiten, más pequeños o más grandes. Y una de las inquietudes que, de alguna manera, hemos constatado últimamente es el tema del diseño de las oficinas de tramitación de licencias. Es decir, hay un problema sobre lo que comentaba Alicia, de la gestión de los procedimientos de concesión de licencias, donde hay un plazo de 2 meses, es el plazo, digamos, genérico, puede haber 1 mes, puede haber 3, pero en todo caso ya se incumplen los plazos sin más. Y, evidentemente, yo creo que no se puede vivir en la patología. Es decir, podemos vivir en la patología, pero la patología también tiene que haber una duración determinada y poner ya soluciones. Poner soluciones que pueden ser de mejorar la propia gestión del ayuntamiento, pueden ser también modificaciones legislativas de ámbito autonómico, en este caso de Corts Valencianes, o pueden también haber modificaciones de la legislación estatal. Porque el tema de las licencias, aunque suene que puede ser un tema autonómico, el cierre es estatal, y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Es decir, y es un tema de matiz, pero es importante. Hay determinados actos de edificación y uso del suelo que están sujetos a licencia, porque lo dice el Real Decreto Legislativo 7/2015. Dentro de los 2 bloques normativos está el 7/2015, que dice, es la legislación del Estado o la norma básica del Estado, y luego está el texto refundido de la LOTUP en este caso.
Pues bien, el artículo 11 viene a establecer, y ahí el legislador autonómico no puede desconocer este dato, viene a establecer con absoluta claridad que hay un acto de edificación y uso del suelo, que son las obras de nueva planta, que están sometidas a licencia y que el silencio es negativo. Esta es una invariante que dice la legislación estatal. Este precepto, digamos, y su anterior con la anterior norma fueron objetos de recurso de inconstitucionalidad sobre el artículo 11.4, fundamentalmente, que es el que estoy hablando. Y el Tribunal Constitucional ratifica. Yo, lo que es la argumentación, bueno, creo que todo es argumentable en esta vida, pero tampoco entiendo que es muy concluyente, pero al final llegamos a que el 11.4 es constitucional. Lo digo porque en la sentencia que aquí se ha mencionado esta mañana, la sentencia 61 de 1997, ahí parecía un poco, bueno, la sentencia sirve un poco como la piedra roseta para determinar cuáles son las competencias estatales en materia de urbanismo. Y parece que esto chocaría porque todos los actos, los actos de edificación y uso del suelo sujetos a licencia debería determinarlo el legislador autonómico, porque, digamos, son actos de sujeción estrictamente a lo que sería el urbanismo, que es la clave o la clave de bóveda que establecía la sentencia del Tribunal Constitucional 61 de 1997. Pero bueno, las dos sentencias posteriores del año 17 y 18, que vienen a, vamos, en concreto, ya vosotros las conocéis de sobra, pero vamos, se pueden citar, tengo aquí la chuleta, es la sentencia 143-2017 y la sentencia 75-2018, validan el 11.4 y dicen que es perfectamente constitucional. Con lo cual, si el legislador autonómico pretendiera decir que ahora la obra mayor puede ser objeto de declaración responsable, eso no podría ser. Entonces, la cuestión yo creo que es plantearse cómo diseño una oficina en mi ayuntamiento donde pueda dar respuesta a las peticiones de licencia en 2 meses. Esta es una cuestión muy sencilla, pero parece que es muy complicada, porque, de hecho, la mayoría de ayuntamientos, las causas las podremos ver luego en el debate, pero la mayoría de ayuntamientos incumplen manifiestamente este plazo. Ya digo, a veces vivir en la patología uno se acostumbra y dice, bueno, en mi ayuntamiento tardamos 1 año, en mi ayuntamiento 2, en mi ayuntamiento 6. Yo creo que estas cosas, hombre, evidentemente las dictaduras, ninguna es buena, pero tampoco la dictadura de la tecnocracia. Es decir, porque al final, con todo esto, bueno, el técnico del ayuntamiento de no sé qué informa en 5 meses y, bueno, la ley dice 2, pero yo informo en 5. Y como incluso había un técnico en estos cursos de la LOTUB que decía, no, yo es que hago un informe por legislatura. Pues aplausos, ¿no? O sea, 1 cada 4 años, aplausos. Entonces, quiero decir, eso es un incumplimiento manifiesto de la ley. Y los funcionarios públicos, que yo creo que en un Estado social, bueno, tampoco vamos a hacer aquí falso corporativismo, en un Estado social y democrático de derecho, cuál es el que proclama el artículo 1.1 de nuestra Constitución, tenemos que tener una cultura pro cibes, es decir, una cultura para el ciudadano, evidentemente, y no decir, no, yo es que en mi ayuntamiento hago esto porque aquello está mal organizado. Bueno, yo creo que el tema de la organización es importante. Yo, bueno, daría unas pautas, porque a veces hay que mejorar, incluso exprimir lo que la Ley 39, lo que el procedimiento administrativo tenemos en nuestras manos, que no lo hacemos por mera comodidad. Insisto, yo voy a ser un poco autocrítico con el estamento funcionarial, pero a veces lo veo así. Es decir, en la ley de procedimiento sabemos que el artículo 22, en los requerimientos de subsanación de deficiencias, establece la suspensión del plazo para lo que sería la resolución. Con lo cual, si yo puedo suspender el plazo 15 días, entonces si suspendo el plazo, luego tengo que tener un modelo para levantar ese plazo. Claro, lo que no puedo hacer es, bueno, dentro de mi cómputo yo no he suspendido, esto transcurre y la licencia la doy en 6 meses. Bueno, tú puedes suspender el plazo, simplemente se trata de que para requerir la subsanación tú notifiques y cuando se aporte lo que tenga que aportarse, yo levanto la suspensión. Y entonces juego con un tiempo muerto, pero a lo mejor el total de la licencia, el plazo para conceder la licencia, por a lo mejor estoy en los 2 meses si quito o sumo el plazo real, pero que yo he suspendido debidamente.
La ley de procedimiento también establece otros mecanismos. O sea, después del artículo 22, que es está el artículo 23, obviamente. El artículo 23 establece el tema del agotamiento de medios personales y materiales y siempre que se justifique puedo incluso duplicar el plazo. De 2 meses puedo ir a 4 si fuera necesario. Hombre, estos son temas no estructurales, sino de mera coyuntura en la organización administrativa. Pero esto lo podría hacer. Y luego también está el artículo 32, la famosa prórroga para resolver, que puedo prorrogar, digamos, hasta la mitad del plazo total de resolución, 1 mes. O sea, que estamos hablando del artículo 22, que suspendo, el artículo 23, que puedo ir de 2 meses a 4, si el plazo es de 2 meses, podría ir a 4, y el artículo 32, que puedo ir a 1 mes más, si son 2 meses, puedo ir a 3. Esas posibilidades están en la ley de procedimiento y hay que, de alguna manera, bueno, pues evidentemente exprimirlas. Y todos somos responsables, por lo menos, para cumplir lo que dice una ley, que es la ley de procedimiento, la ley 39. Otro tema importante en materia funcionarial también está en el tema de las licencias, el tema de, yo creo que en ocasiones se paga la productividad al itálico modo, ya todos nos entendemos, entonces yo creo que aquí podría haber un programa de productividad serio, es decir, para los técnicos municipales en el tema de las licencias, pagar efectivamente esa productividad y mejorar, tener también en el tema de la dirección política una mejora de la incompatibilidad. Es decir, que si yo soy incompatible, pues el específico se me eleva y encima pues se me paga una productividad. Es decir, que esto es otra posibilidad que la dirección política puede adoptar. Y luego también yo creo que más que, como todos sabemos, el tema de cómo se conciben y se plasman lo que sería digamos, la relación de puestos de trabajo de las administraciones, hay que hacer también una reflexión de esa relación de puestos de trabajo, de no ser un cumplimiento, sino estudiarla, digamos, con cierto detenimiento y cuáles son las estrategias y funciones de los que intervienen en el procedimiento de concesión de licencias. Porque, aunque los técnicos tienen muy metido en la cabeza que, en principio, son 2 meses para el informe, no son 2 meses para el informe, son 2 meses para obtener una resolución administrativa. O sea, que, evidentemente, el informe tiene que darse en un periodo inferior si queremos, evidentemente, agotar todo el procedimiento. Este es un tema que, de alguna manera, tiene que también quedar claro. Es decir, si yo consumo los 2 meses, nada puedo hacer. Eso, por otro lado. Y en cuanto a las modificaciones legislativas que han habido, que luego ya también hablarán los compañeros de mesa, porque estuvimos haciendo un poco la distribución de papeles, está el tema de la SECUP, que parece que sea la panacea, el tema de la SECUP respecto de los técnicos de la Politécnica. O sea, en el sentido de que parece que ahora son auténticos convidados de piedra. Yo simplemente lo que planteo es, el estatus ahora, después de la ECUP, del técnico es estrictamente convidado de piedra, no tiene que hacer nada más. O sea, que evidentemente es tragar simplemente el ayuntamiento lo que venga de la ECUP. Y luego hay otro problema en la ECUP. Y el problema está también en cómo se traduce la tarifa que yo pago al colegio, porque esto no es gratuito, con la tasa municipal, con el coste económico de la oficina técnica que tengo. Este es un tema importante, aparte de que se genera una segunda cola, que parece que así de entrada choque un poco, porque son aquellos ciudadanos o aquellos promotores que evidentemente utilizan la ECUP. Otro tema, que yo creo que además esto también es un mito, porque el tema de las licencias ni es tan sencillo porque es una potestad reglada, yo doy fe porque en el Ayuntamiento del Campello estuve pues 5 años informando jurídicamente licencias y tampoco es cuestión de decir, pues evidentemente la licencia es un todo técnico, no, hay aspectos jurídicos medulares, esenciales que también hay que ver. Lo digo porque la ECUP se piensa en que ya le doy el trabajo al técnico hecho. Bueno, la ley habla de que hay son preceptivos 2 informes, el técnico y el jurídico. Y el jurídico será quien lo haga en la RPT, quien tenga que hacerlo. Es decir, puede ser el TAG, evidentemente en nuestros ayuntamientos, incluso en este caso son secretarias interventoras las que hacen el informe, pero evidentemente está el informe técnico y el jurídico. Si yo avanzo mucho en la ECUP, me parece muy bien, y además el Colegio de Arquitectos
abanderado aquí la CUP y creo que, bueno, lo hacen bien. Lo que pasa que el tema del informe jurídico, eso como, porque hay que volver a lo mejor al artículo 22, que siendo un informe preceptivo puedo suspender el plazo hasta 3 meses para que dentro de la casa quien me va a hacer el informe jurídico, o todo es ya el informe técnico y adiós muy buenas. Y luego también, o sea, que el tema este de la RECUP es un tema a tener en cuenta. Lo del plazo de resolución, pues hombre, sí que el legislador autonómico de 2 meses puede pasar a 3, a 4 o los meses que considere. Eso sí que es una competencia plenamente autonómica. Insisto, lo de los actos de sujeción de licencia del artículo 14 son indisponibles por el legislador autonómico. Con lo cual, hoy, en estos momentos, si el legislador autonómico pretendiera, porque yo, vamos, si ya luego en el debate ahora, os adelanto que visto lo visto y lo que oigo y las confesiones que oigo de alcaldes y lo que transmiten los técnicos en las clases, que por cierto las clases antes era un poco lo que decía la ley y en 1 hora acababan. Ahora ya la metodología de la clase es media hora lo que dice la ley y la otra media hora qué es lo que hace el técnico en su ayuntamiento, porque hay inercias funcionariales que impiden que el técnico cumpla la ley. O sea, creo que han habido varias ediciones del curso este esperando que algún ayuntamiento, porque ya uno lo ansiaba, esperando que se implantara la declaración responsable, porque el técnico no lo veía y volía el paperet. Bueno, pero si es que la declaración responsable es sense paperet. Paperet habrá quan ho diu la llei. No, pero yo es que en el ayuntamiento siempre en el paperet. Bueno, vale. Entonces, y han tardado mucho tiempo en implantar la declaración responsable. Yo creo, sinceramente, que la única solución para ir todos relajados, es decir, en un mundo administrativo happy, sería efectivamente que todo fuera por declaración responsable. El promotor, al presentar esto en la sede, ya puede iniciar las obras. Como no hay silencio, porque la declaración responsable es una manifestación de voluntad, que no es acto administrativo, pues evidentemente el técnico no va estresado. O sea que ya es un tema suyo si le hacen la obra el día 2 de haber dicho algo el día 1 o cuando se presentó. Pero vamos, el problema que hay es la legislación del Estado, que esto no lo prevé. Pero evidentemente esta es una de las posibilidades. Y luego también se me pasaba en lo que sería el muñir más, en sentido figurado, el procedimiento administrativo. Sí, ya está. Es que... Sí, sí, comprendo. Es que uno... Prefiero que me lo digas. Sí. Es el tema de lo que sería la admisión a trámite de la licencia, porque esto está, digamos, en el texto refundido, la admisión a trámite de la licencia, que también se podría hacer, porque el tema del silencio genera muchas inseguridades y entonces hay un precepto que, digamos, cuando esté toda la documentación presentada, ahí hago ya el pistoletazo de salida, con lo cual también sería conveniente generar un paperet para el pistoletazo de salida y así no hay ningún problema. Y luego, si me permiten 2 segundos, es el tema de cómo lo que es la oficina técnica de la Diputación o para los ayuntamientos de 1000 habitantes con el tema del plan que tenemos de calidad. Simplemente leo los datos. En obra mayor, en el año 23, como, digamos, chequeamos anualmente todo lo que se hace, insisto, todo lo que son indicadores y procedimientos, en el año 2023, en el informe de calidad, la obra mayor, el número de informes realizados en ayuntamientos de 1000 habitantes, de menos de 1000, eran 233, lo digo para que nos hagamos una idea, y la media de días en el informe técnico era 16,97, pongamos 17 días. En la obra menor los informes son 488 y la media eran 12,62. Y en el año 24, y simplemente doy el dato, la obra mayor, que eran 249 expedientes, la media de días del informe técnico es 10,70, que podría ser 11 días, y en obra menor, 360, que son 8,77 días. Si alguno se pregunta, pero estos es que igual tienen la oficina técnica aquí, no sé, la oficina técnica de Le Corbusier. No, la oficina técnica es simplemente, hay un arquitecto, 2 aparejadores, hay un ITOP
y hay un ingeniero técnico industrial. Esa es la oficina técnica que tenemos para los ayuntamientos de 1000, con estos resultados que se chequean anualmente. Nada, disculpar porque me he pasado de tiempo, pero vamos. Gracias. Es mi papel, yo. Bueno, muchas gracias, Antonio. Bueno, antes no os he dado las gracias a los miembros por vuestra presencia, ¿eh? Entonces, nada, y tampoco me he presentado, pero ya luego también me ha presentado Antonio. Bueno, ahora vamos a pasar con la intervención de Leticia Martín Lobo, arquitecta. Leticia ha ejercido como arquitecta en el ámbito privado, ha desempeñado el puesto de arquitecta y también de jefe de servicio de arquitectura del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig y el de directora de la Oficina del Plan General del Ayuntamiento de Alicante, donde actualmente ocupa el puesto de directora general del Plan General y Planeamiento Urbanístico. Tiene muchísima formación. Simplemente destacar pues eso, un máster en urbanismo y ordenación del territorio y además es autora, redactora y directora de obras emblemáticas del Ayuntamiento de San Vicente. Entonces, desde su experiencia en ayuntamientos de ya una cierta población, Leticia pues, nos va a hablar sobre las posibles acciones a adoptar por los ayuntamientos para la agilización de los procedimientos de concesión de licencias urbanísticas. Cuando quieras. Muy bien, muchas gracias por la invitación a la Diputación y por organizar estas jornadas que son muy productivas para todos. A ver, yo un poco voy a hablar desde mi experiencia y sobre todo las deficiencias y las carencias que tenemos algunos ayuntamientos o que tienen algunos ayuntamientos para enfrentarse al proceso de otorgamiento de licencias. Desde mi punto de vista, un tema esencial para poder clarificar esta acción hacia el ciudadano es establecer modelos sencillos y didácticos que expliquen a la ciudadanía la documentación que tienen que presentar para hacer cualquier tipo de obra que pretendan abordar. Esos modelos donde se establezca la documentación deberían de ser modelos en formato electrónico y estar acompasados con la administración electrónica para que el ciudadano acceda al modelo, dependiendo de la acción que quiera realizar, y desde la administración electrónica se pueda hacer el chequeo de toda esa documentación y validar toda esa documentación que el ciudadano necesita presentar para acceder al trámite. Y esto en los ayuntamientos, yo no sé si en alguno existe, pero yo creo que es complicado leerse la norma y leerse las ordenanzas, que en muchos municipios existen, y saber qué documentación tiene que presentar. Y luego eso llega, la solicitud con la documentación que el ciudadano considere llega a la Administración y la Administración tiene que hacer un requerimiento de toda la documentación que se le exige para poder iniciar el trámite y dar ese pistoletazo de salida. Entonces, el tema de la clarificación hacia el ciudadano y establecer modelos acompasados con el tema de la sede electrónica me parece fundamental. Luego, está claro que el legislador valenciano apuesta por la SECUP, por esta herramienta que nos han puesto al servicio de los ayuntamientos a través de entidades colaboradoras externas y que los ayuntamientos pues, tienen que empezar a establecer unas dinámicas que sean productivas y que esto pueda llegar a ser una realidad, sobre todo en ayuntamientos saturados. La cuestión que se suscita, bueno, las SECUP pueden abordar, como dice el artículo 239 de la LOTUP, el informe técnico y suplir ese informe técnico y después la Administración tendría que elaborar, como ha dicho Antonio, el informe jurídico que daría pie a poder adoptar una resolución. Pues, a ver, es que la línea entre lo técnico y lo jurídico en esta materia de licencias es muy fina,
porque es verdad que hay normativa absolutamente técnica, como puede ser el código técnico, la normativa de habitabilidad, que sí que la puede chequear un técnico externo y organismo de control, pero ¿qué pasa con la LOTUB? El TRLOTUB es un texto técnico o jurídico. Hay que tomarlo en consideración para hacer esos informes externos. O yo abogo por trabajar, como se hace hoy en día en los equipos externos, con equipos pluridisciplinares y, ¿por qué no?, el informe podría venir suscrito tanto por un técnico como por un informe jurídico externo, porque los ayuntamientos podrían elevar a propuesta con mayores garantías. Entonces, bueno, yo abogo por equipos pluridisciplinares, tanto externos como internos. De manera interna también puede el técnico trabajar de forma muy directa con el jurídico y que esos informes que den pie a una resolución sean informes unitarios y que se cofirmen por ambas disciplinas. Y bueno, también quería un poco poner de manifiesto la necesidad que tenemos los ayuntamientos, porque la legislación es clara y cada vez más va hacia el formato de declaración responsable, de armar en los ayuntamientos, que muy pocos lo tienen, equipos muy potentes de inspección urbanística, porque es la herramienta que al final tiene que quedar dentro del ayuntamiento para poder implementar toda la labor inspectora. Entonces, armar esos equipos o esos departamentos dentro de los ayuntamientos me parece fundamental y cada vez más, porque el tema de la declaración responsable va a ir evolucionando y cada vez será mucho mayor. Un poco quería contar esto. Muy bien, perfecto. Vale, muchas gracias, Leticia. Ahora va a intervenir Fernando Domínguez Herrero. Fernando Domínguez es habilitado nacional en las 3 escalas de secretaría. En 1984 accedió a la escala de secretaría de intervención, en 2016 a la de secretaría de entrada y en 2022 a la de secretaría superior. Tienen también una formación muy amplia, destacar aquí por lo que nos interesa, que es técnico urbanista por el Instituto Nacional de Administración Pública y actualmente es coordinador y profesor de la Diputación de Alicante en el curso sobre la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, actual LOTUB. El texto refundido de la LOTUB, me pone. Empezó siendo secretario interventor en municipios de la provincia de Salamanca, también ha sido secretario interventor de la Mancomunidad de la Bonaigua, del Ayuntamiento de Aigües, jefe de la sección de Secretaría de Intervención del Área de Asistencia a Municipios de Diputación, coordinador de Territorio y Desarrollo Urbano, así como oficial mayor del Ayuntamiento de Orihuela, director de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Torrevieja y actualmente desempeña el puesto de órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrevieja. El contenido de la intervención de Fernando se va a centrar, además desde la perspectiva que tiene de los municipios de tamaño medio, pues cuáles las posibles causas de esta inoperancia de las licencias urbanísticas y también posibles soluciones, que no hay que perder de vista que una de ellas pues, nos lo va a comentar, ¿no?, basadas en la integración de los proyectos privados en el preinforme de sus proyectos. Así que, Fernando, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias a la Diputación por invitarme. A ver, voy a contar mi experiencia un poco desde el enfoque de los municipios de tamaño medio, como ha dicho Alicia, pero también de los pequeños, porque están los dos, ¿no? Hay una cosa que bueno, yo creo que todos coincidimos, todos estamos de acuerdo en cuál es el problema. El problema es la dilación indebida, hay que decirlo así, en la tramitación de licencias, ¿no? A pesar de lo que dice la ley, del plazo que establece máximo, incluso con todas las posibilidades de prórroga que nos comentaba antes Antonio, lo cierto es que una vivienda, una licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar no tarda menos de 4 meses como término medio en un ayuntamiento mediano, ¿no? Y desde luego ya cuando estamos hablando de proyectos de varias viviendas, desde luego se puede ir incluso a 2 años. O sea, yo he visto ese tipo de situaciones, ¿no?
Es cierto que eso no sucede en todos los municipios. Antonio nos contaba un ejemplo paradigmático, que es la oficina técnica del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios, con la que yo trabajé bastantes años, y efectivamente sus tiempos de respuesta, digamos, sus tiempos de emisión de informes, etcétera, son realmente breves. Pero, claro, no hay que perder de vista dos cosas. La primera es que normalmente en estos municipios pequeños proyectos complejos de muchas viviendas no hay, lo que se dan son unifamiliares aislados con unos planeamientos que muchas veces es proyecto de limitación de suburbano, con lo cual resulta realmente sencillo, pero sobre todo yo lo que destacaría como causa fundamental de que el problema no sea tan acuciante el hecho de que hay un equipo que es homogéneo, que es uniforme, que trabajan juntos y que utilizan modelos, como ha dicho Leticia antes, es decir, ellos sí que ya han implementado esa solución que para nosotros, coincido con Leticia en ese tema, ¿no? Es decir, han implementado la solución que consiste justamente en tener modelos muy normalizados de informe, donde lo que les permite hacer una lectura casi transversal de los parámetros que tienen que analizar, y eso además se ha trasladado también al sector privado, en el sentido de que básicamente, pues estamos hablando de los pueblos de la montaña, donde los despachos o los estudios de arquitectura son más o menos los de la zona, que conocen perfectamente a los técnicos de la oficina técnica, que tienen una comunicación estupenda con ellos y que de algún modo ya se han autodisciplinado en el sentido de presentar los proyectos como saben que van a obtener un informe rápido porque facilitan el trabajo de los técnicos. Entonces, a mí eso me parece magnífico. La causa es esa, o las causas de la dilación, ya refiriéndonos a ayuntamientos medios. Bueno, primero, evidentemente, hay un tema de personal. Yo he sido autocrítico con mis compañeros, y empezando por mí mismo, pero yo creo que también hay que descargar culpas, ¿no? Quiero decir, no todo es nuestro, ¿no? Es decir, efectivamente los ayuntamientos, en mi opinión, tienen un personal escaso, muchas veces ni siquiera es escaso, sino simplemente mal ordenado, en el sentido de que dentro de un departamento de urbanismo, un ayuntamiento de tamaño medio y grande, hay un montón de unidades, cada una de las cuales es un compartimento estanco, ¿no? Y eso es un problema, es decir, si yo tengo una saturación de licencias de obra en la unidad que hace eso, bueno, los de las licencias de obra menor no pueden colaborar, no colaboran porque no hay esa cultura, ¿no? Entonces, yo abogo, evidentemente, eso viene abonado por el hecho de que somos la administración y una de las cosas que nos diferencia precisamente de la empresa privada es la falta de flexibilidad en cuanto a, digamos, la movilidad funcional del personal, ¿no? Es decir, nosotros partimos de unos documentos muy rígidos, que son las relaciones de puestos de trabajo, cuya modificación además exige bueno, pues unos trámites importantes que luego al final inexorablemente acaban en la subdelegación de gobierno y siendo rechazadas por la subdelegación de gobierno, ¿vale? Y además incluso recurridas al contencioso cuando tocamos temas de retribuciones, etcétera. El tema de la productividad está muy bien, pero también tiene sus limitaciones, ¿no? ¿Vale? Entonces, yo abogaría porque dentro de las relaciones de puestos de trabajo, determinados departamentos fueran, digamos, vasos comunicantes, es decir, que se pudieran trasvasar recursos de una unidad a otra unidad dentro del mismo departamento, incluso de otros departamentos. Es decir, hay muchos ayuntamientos donde tenemos el departamento de licencias por un lado y el de infraestructuras por otro. Bueno, y en el de infraestructuras hay arquitectos, hay ingenieros, etcétera, que pueden también colaborar. Entonces, crear esa cultura de la colaboración podría, yo creo, ayudar coyunturalmente a poner más recursos allí donde sean más necesarios, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en mi opinión, falta formación. No formación, no estoy diciendo que ni los funcionarios ni técnicos privados carezcan de la formación adecuada, sino una formación homogénea. Es decir, de alguna manera estoy convencido de que todos estamos de acuerdo en que un proyecto en un ayuntamiento merece un informe técnico o un informe jurídico menos, porque tiene menos relevancia dentro de la licencia de obra, son más de procedimiento, ¿no? Pero merece un informe técnico y en otro ayuntamiento distinto, incluso al lado, o sea, colindante, merece un dictamen completamente diferente, ¿no? Yo creo que hay que superar eso, es decir, de alguna manera eso se podría resolver formando tanto a técnicos, insisto, a funcionarios como a técnicos privados, porque también los técnicos privados tienen que
necesitan seguramente cierto apoyo a la hora de redactar los proyectos y utilizar más o menos modelos, digamos, comunes y que, como decía antes, permitan al técnico municipal lectura transversal, es decir, buscar la información relevante siempre en el mismo sitio y no bucear en documentos de 100 páginas con además una serie de anexos y otra serie de planos, etcétera, donde cada uno, y no creo que esté atentando contra la libertad creativa del técnico en absoluto, porque cada uno puede diseñar la casa como quiera, sino simplemente en cuanto a la disposición o la estructura mínima que debe tener el proyecto y el orden en que deben seguir. Quiero decir que me parece que son cosas muy elementales y que, sin embargo, podrían favorecer bastante. A partir de esa formación, crear modelos, porque Diputación, por ejemplo, recientemente, me vais a permitir que lo diga, además del curso de aplicación práctica de la LOTUP, este año por primera vez coordino un taller de redacción de informes de gestión urbanística. De momento nos hemos quedado en el tema de gestión. La idea que ya inició en el tema de disciplina mi compañero presente Antonio Cholvi con el tema de disciplinas, ordenanzas, expedientes de disciplina, etcétera, ordenanzas y tal, es hacer lo mismo, una especie de comunidad de conocimiento donde, a partir del grupo de alumnos que nos han seleccionado este año, bueno, hemos creado una serie de modelos tipo, además muy simplificados, muy basándonos en checklists que decía antes Leticia, es decir, de marcar cumple, no cumple, ¿no? Y ahora veremos cómo se puede llevar incluso un poco más adelante. Y bueno, pues se han generado unos recursos, unos talleres que están, bueno, de momento están en el curso en concreto, pero espero que pasen pronto a los recursos de que dispone el Departamento de Formación de Diputación para que todo el mundo pueda utilizarlos, trastearlos y además aportar, ¿no? Bueno, pues esa yo creo que es otra gran medida, es una medida importante y es causa y a la vez digo la causa y digo la solución, ¿no? Que deberíamos profundizar en ello. El tema de los retrasos de la dilación indebida se complica aún más, esto solo lo apunto, con la inseguridad legislativa en que estamos. Es decir, constantemente se están modificando las normas, de modo que si uno se retrasa un año en informar una licencia de obras, cuando va a informarla resulta que tiene que plantearse cuál es la legislación que es aplicable en ese momento, ¿no? Entre las causas, aparte de la formación y de la falta de manual, pues lo que decíamos, ¿no? Un plan de ordenación de recursos en cada ayuntamiento ayudaría a eso. ¿Soluciones a esto? Pues primero, como ya he apuntado, el tema de la flexibilización en las plantillas, es decir, que los departamentos fueran de algún modo colaborativos y pudieran disponerse puntualmente en un tema o en otro en función de las necesidades que haya. La formación homogénea, desde luego, y luego lo que yo he planteado o vengo planteando desde hace tiempo, que es, a ver, y creo que se puede conseguir, que no es nada complicado, y de hecho yo creo que la oficina técnica del SAT de algún modo puede ser el germen de esto, ¿no? Es decir, si yo en la sede electrónica de mi ayuntamiento cuelgo una simple hoja de cálculo, ¿no? Con una pestaña para cada uno de los sectores que tengo. Y en esa hoja de cálculo, con solo 3 columnas, en una de ellas pongo los parámetros del sector, en otra es para que el proyectista privado, aquel que presenta el proyecto para obtener la licencia, mete los parámetros de su proyecto, y la tercera columna es una tercera columna de campos calculados que me dirá en función de los datos que yo le he facilitado y los datos que él mete, si cumple o no cumple el proyecto. Bueno, de algún modo eso, con una declaración responsable del propio técnico privado que se aporta al proyecto, podría, no estoy hablando de convertir la licencia de obra mayor en declaración responsable, que nadie se confunda con eso. No, estoy diciendo que de la misma manera, no sé, que se aporta el cuestionario de vivienda, bueno, pues aportar una declaración responsable del técnico proyectista que ha metido los datos de su proyecto en esa hoja de cálculo que ha generado el ayuntamiento y bajo su responsabilidad dice que la veracidad de los datos que ha introducido son correctos, son veraces, ¿no? Y que, bueno, pues de acuerdo con ese preinforme, es decir, es una especie de auto-checking, ¿no? Con ese preinforme, bueno, pues su proyecto cumple para la obtención de licencia, ¿no? Eso, unido a guías de manuales. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia, aunque es antiguo, pero yo creo que está muy de actualidad, tiene una guía en la que establece el contenido mínimo de los proyectos de urbanización de los programas de actuación integrada. Pues eso se puede extender a los proyectos de edificación o a cualquier otra actuación en el ámbito urbanístico, ¿no? Bueno, pues yo creo que esas dos cosas, es decir, un contenido mínimo con un auto-checking
que podría además universalizarse en toda la provincia con la colaboración pues, del Departamento de Formación de Diputación y los colegios profesionales, ¿no? De arquitectos, aparejadores, ingenieros, etcétera, ¿no? Que se podría colaborar perfectamente en ese tema y creo que eso podría dar lugar a que el Ayuntamiento, de alguna manera, con eso firmado, concediese la licencia en el plazo de 2 meses, es decir, con un chequeo mínimo aquello, y trasladar un poco los recursos que hasta ahora utilizamos en la concesión de licencias, pues a acompañar la ejecución, la inspección o después el tema de la licencia de ocupación. ¿De acuerdo? Y bueno, me gustaría hacer solo un pequeño inciso, el 9.2 del texto refundido y las ECUP, simplemente por generar el debate, porque yo creo que es muy controvertido, ¿vale? Es decir, el texto refundido dice claramente que los funcionarios de carrera, además, permitamos que sean interinos, son los únicos que pueden intervenir en aquello que comporta el ejercicio directo e indirecto de potestades públicas. Y el urbanismo es una potestad pública, en eso estamos totalmente de acuerdo, con lo cual yo, sinceramente, sigo sin entender cómo casa el tema de que un informe de una ECUP, que ni siquiera es ni un laboral del ayuntamiento, de la plantilla del ayuntamiento, sino un profesional externo, pueda sustituir al informe técnico. Y además, el problema está en que no sustituye al informe jurídico. Y a mí, cuando me llega un informe técnico de esos, es decir, yo como jurídico que tengo el cierre del procedimiento, que soy el que hace el informe con propuesta de acuerdo, en el caso de yo o el TAC del departamento, obviamente cuestionaré eso. Eso es inevitable. Y solo 2 apuntes más. La legislación gallega, por ejemplo, plantea algo parecido, pero es opcional para el ayuntamiento darle ese valor o no. O recientemente hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que dice, en sentido contrario, ¿no? Pero que dice, sí, el procedimiento sancionador, que era lo que se recurría, pese a estar informado por una entidad externa y tal, es válido porque han intervenido en su tramitación, en su gestión y en su resolución los funcionarios. Es decir, que está diciendo, sí, está muy bien, pero en el momento en que si un técnico municipal no firma al margen el informe de la CUP, eso realmente no tiene valor. Y perdón si me he excedido. Nada, perfecto. Has dejado la cuestión abierta, muy bien. Bueno, gracias, Fernando. Ahora vamos a pasar a la siguiente intervención, que es por parte de Emilio Vicedo Ortiz, arquitecto en la especialidad de urbanismo, máster en dirección integrada de proyectos de construcción, analista inmobiliario, especialista en patología e intervención en el patrimonio edificado, con 34 años desarrollando la profesión, con despacho profesional propio y realizando proyectos y obras de arquitectura y urbanismo tanto para el sector privado como para la administración pública. Y además, desde 2020, Emilio es el presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. La intervención de Emilio se va a focalizar más en las ECUFs. Partiendo de la modificación que se dio en la LOCTUB y que posibilitó la intervención de los colegios profesionales como entidades colaboradoras con la Administración, pues nos hablará de la andadura, posicionamiento del colegio ante esta situación, hasta que se ha constituido como ECUF tras la aparición del decreto que reguló su función, la visión y el por qué está el colegio desarrollando esta función de ECUP en competencia con otras entidades privadas. Nos dará su parecer, tanto como presidente como también personal, ¿no? Sobre qué es lo que considera de estas figuras, fortalezas, debilidades, lo que considere. Y además, importante, nos hará reflexionar si existen otras vías a explorar en la solución de los retrasos de las licencias que se han planteado en otros puntos de España y el papel que están desarrollando los colegios arquitectos. Así es que, Emilio, cuando quieras, puedes empezar. Sí, te dan. Perfecto. Sí. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación de la Diputación a esta mesa redonda en la que, bueno, vamos a ver si entre todos pues somos capaces de salir con más luces que sombras, ¿no? Y más dudas, ¿no? Evidentemente, bueno, voy a mezclar un poco cómo veo yo el problema como presidente del colegio y muchas de las posturas han sido personales, porque es decir que representa un colectivo, 1.400 técnicos, donde, pues, como podéis imaginar, la coincidencia de criterios pues no es fácil. Y en un tema tan controvertido como es el tema de la CUP. Pero bueno, quiero hablar de algo más, tratar la CUP de una forma global, desde el punto de vista colegial, ¿no? Vamos a partir de la situación actual, ¿no? Yo llegué en 2020 y bueno, y había una problemática, ¿no? Que es lo que tendríamos que reflexionar, ¿no? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí?
porque hemos derivado en esa modificación, porque si las EQ son necesarias o no. Y yo creo que hay que hacer una autocrítica a todos, ¿no? Es decir, hay una incapacidad de agilizar licencias y una ineficacia de la Administración. Pero bueno, no vamos a globalizar de determinadas administraciones, ¿no? Porque al final es cierto que tras esa modificación de la LODU del 2019, en la cual los ayuntamientos podían ejercer las funciones urbanísticas a través de la SECU, entidades colaboradoras de la Administración Pública en la verificación de actuaciones urbanísticas, el Colegio de Arquitectos es cierto que, bueno, recuerdo que nos manda una carta donde podíamos hablar de nuestra experiencia profesional y para identificar en qué ayuntamientos estaba focalizado el problema. Y realmente, bueno, pues eran, todo el mundo lo sabemos, ¿no? Que principalmente los que estaban en la costa. No era algo generalizado, ¿no? Pero sí que es cierto que habían 7 o 8 municipios y el principal, Orihuela. Yo recuerdo que ya cuando llegué al colegio y tuve más información, bueno, se daban casos de 2 y 3 años de licencia, ¿no? Incluso uno de 5. Incluso recuerdo que las licencias, antes de concederse, se emitía una inspección para ver si el edificio ya estaba construido. Es decir, ya me hablo como presidente de un colegio, casi como un sindicato, a un colegiado, como le dices, renuncia a la dirección de obra, ¿no? Es que la licencia tarda 3 años. Pues esta es la realidad. Nuestros compañeros tenían que dirigir las obras sin licencia, ¿no? O renunciar. Es muy fácil decir renunciar, ¿no? En fin, cuando se vive de la profesión. Dice entidades colaboradoras de la Administración Pública de la verificación de actividades urbanísticas. El colegio ya era una entidad, a mi entender. Esta edificación se reguló en el decreto 61. Yo llegué en un periodo en el que prácticamente se aprobaba este decreto, 62, 20, en junio. Me encontré un departamento UBICU, tras una experiencia fallida en Orihuela, que todo el mundo pues recordará, que generó mucha desconfianza. Bien, a mi entender, fue una interpretación que se hizo, hacía falta, ¿no? Yo creo, una regulación, ¿no? Y ese departamento UBICU que propició un convenio con el Ayuntamiento de Orihuela, pues yo, a mi entender, le faltó un soporte jurídico, ¿no? Y evidentemente pues se cuestionó todos los informes que se hicieron, puesto que no estaban firmados por un técnico, ¿no? A nuestro entender, y yo no soy un jurista, soy un profesional técnico, bueno, pues el decreto 61-20 lo aclaró. Yo cuando llegué, pues como los toros, pitos y divisiones, me encontré incluso unas divisiones dentro de mi propia junta, ¿no? Por un lado, había quien consideraba que el colegio no tenía que estar aquí, en esa figura, por competencia con otras. Hay otros compañeros que pensaban que la SECU iban a quitar el trabajo a otros compañeros y hay otros compañeros que lo defendían, ¿no? La verdad es que fue una decisión un recuerdo muy intensa, ¿no? Pero hay algo, no preguntarme por qué, tuve un instinto y dije, vamos a ver, al mismo tiempo, desde el decanato se había recurrido la ley, la figura, porque se cuestionaba que los colegios profesionales ya teníamos una capacidad técnica para ser EQ, sin luego tener que ser regulados por el famoso RECUB, ¿no? Esa se perdió. Pero yo entendí que habían 2 caminos y en este camino teníamos que estar. Es decir, porque en definitiva, ¿qué es o qué hace una EQ? Hace un visado de contenido. No nos olvidemos. Es decir, lo que no tiene sentido es que, de alguna forma, veníamos ejerciendo el visado, la integridad y corrección formal de los proyectos, desde la Ley de Colegios Profesionales del 74, modificada en la Ley Omnibus del 2001, en el artículo 13, que regulan el contenido de la corrección, y luego se concretó en el decreto 1000-2010, de los trabajos. Es decir, lo que no tiene sentido es que, señores, o sea, tenemos unos colegios profesionales con una capacidad técnica contrastada y ahora nos inventamos otra figura. Que es más, un colegio profesional tiene una entidad de derecho, es una entidad de derecho público. Y con esto no estoy diciendo que el resto de la SACUP no tenga validez. Yo aquí estoy hablando de mi libro, un poco. Pero bueno, tengo que defender la capacidad que tiene el colegio y vi que no tenía sentido no estar. No sé en qué acabará esto de la CUP. Creo que un colegio profesional está más capacitado para ejercer esa colaboración con la Administración al margen de la CUP, pero teníamos que estar, no podíamos dejar de estar, porque si alguien, como digo, de visado, es más, nos avalaba la experiencia. Algunos recordarán el convenio Endenia de garantía urbanística, que funcionó perfectamente. Es decir, bueno, no existía la CUP y ahí estaban los colegios, ejerciendo esa labor de colaboración, ¿no? Vimos que era una oportunidad de colaborar con las administraciones, aportamos proximidad al territorio, a los técnicos municipales y experiencia, ¿no?
Nos encontramos muy cómodos en el primer decreto, he de decirlo, ¿no? Porque el Colegio de Arquitectos también se nos criticó, solo hacíamos informes de certificados con cédulas de garantía urbanística. Nos dimos cuenta que teníamos muy poco que ganar y mucho que perder. Y de alguna forma también era transmitir a nuestros compañeros que queríamos hacer el trabajo bien, y creo que lo hemos ejercido con bastante celo profesional y sin un aspecto lucrativo, ¿no? Nosotros entendimos que esta figura, a nuestro entender, era como algo transitorio. Es decir, oye, vamos a resolver un plan de choque en un ayuntamiento, porque nosotros no estamos para ganar dinero. Otros estarán, y muy loable, pero el colegio profesional no. Como digo, se creó ese departamento YAEQ conforme a las indicaciones del decreto, con la experiencia técnica que exige a los técnicos, con las exigencias de la ANAC, son bárbaras, que otro tema que me gustaría sacar también aquí, porque se exige 10 veces más el nivel de control que al que hacen nuestros compañeros en la Administración. Es algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Hay otro tema que no quiero que se me olvide, las tarifas, que no se han mencionado del accionario de la CUP. Es sorprendente la Administración cuando quiere sacar tarifas a estas entidades, incluso las saca, incluso las duplica, mientras a los técnicos que ejercemos como profesionales llevamos años diciendo que no podemos tener baremos de tarifas profesionales. Lo saco, lo dejo y me gustaría que alguien me contestara, porque también gran parte hay que tener claro. Hay que tener también el origen de los problemas. Otra cosa que lo he olvidado de decir, y es que hay algo que a mí sí que no me gustaba de la ley, ¿no? Y es que parece que pusiera el foco en nuestros compañeros, en los técnicos, ¿no? Es decir, solo se pide el informe técnico. ¿Qué pasa? ¿Que el origen del problema solo está en los técnicos? Pues posiblemente el origen del problema está en los ayuntamientos, que hay problema. Es un cúmulo de muchísimas cosas. Ni creo que sea que los arquitectos no sabemos hacer proyectos, que creo que no es, que por cierto, los proyectos que entran a los ayuntamientos no entran visados, que lo sepa la gente. A veces me llama, oye, ¿qué hace el colegio? Y digo, nada, porque como no se visa, que creo que es un gran error, y yo propongo recuperar el visado. Entonces, nosotros, de hecho, en la ordenanza de Alicante propusimos que también se pusiera límite al informe jurídico, porque en muchas causas también es cierto del propio procedimiento, la comunicación, es decir, al final yo creo que los retrasos en cada ayuntamiento será por un motivo y no solo por parte del técnico. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero, en fin, nuestra función ha sido, lo entendemos como un mal menor, tenemos que estar y me gustaría hablar de otras fórmulas, ¿no? Es cierto que también se ha puesto de juicio a la hora de ejercer esta labor de la EQ, que, como digo, es un servicio al promotor, claramente diferenciado de la actividad profesional, de la actividad profesional, de la actividad reguladora del colegio, quería decir. Por ejemplo, la necesidad de criterios interpretativos. Creo que la última modificación de la ley, por fin, ya lo ha dicho, pero es que creo que es bueno para todos ejercer esa transparencia, incluso para los técnicos que estamos fuera ejerciendo la labor profesional. Me sumo a todas las indicaciones que has dicho, Fernando, y la de los criterios interpretativos más. Creo que al final tendría que tener la soledad en la uno tiene, cuando va a ayuntamientos, a ver la suerte que tiene, si a un técnico le toca, le dice una cosa y luego que le informa la licencia le dice otra. Eso es un tema que sabemos que ocurre. Y la CUF también está en esa indefensión y a nadie nos interesa que la CUF trabaje mal, ¿eh? Eso tenemos que tenerlo claro. Estoy contigo en los protocolos de los técnicos, estoy contigo en las guías de proyectos, pero no porque los técnicos no sepamos hacer proyectos, es que también valdría para homogeneizar los criterios de supervisión de ayuntamientos, porque a mí me han llegado técnicos municipales también, igual que me dicen que los arquitectos no sabemos hacer proyectos, me dicen que no saben qué revisar. Y yo, pues estamos buenas, si me dices tú que no sabes qué revisar. Entonces, claro, y se nos ocurre que en cada ayuntamiento a veces los técnicos piden diferentes cosas. Entonces, vamos a ver, creo que hay que hacer autocrítica a todo es mejorable, por supuesto la CUB es una solución, pero yo creo que todos, ayuntamientos, colegios profesionales, que para eso estamos. Creo que lo dejo bien claro. Estamos en la CUP porque creo que tenemos que estar, pero nos gustaría estar de otra forma y colaborar con otra forma. Y creo que tenemos otra capacidad. En otros municipios, estoy pensando comunidades como la de Murcia, por ejemplo. Barcelona, por ejemplo, tiene, la figura de la CUP es diferente. La responsabilidad final es del técnico municipal. En Murcia no tienen el CUP, pero tienen protocolos de convenios con los ayuntamientos. Prácticamente las consultas, incluso técnicas, las resuelven en el colegio. Hay una oficina de licencias. La licencia se comunica del ayuntamiento al colegio. Incluso han hecho
han cogido las normativas, en este caso la de Murcia, han hecho un checklist de la normativa, conjuntamente, técnico municipal y colegio profesional, porque estamos para ayudar a la gente. Es decir, creo que con imaginación, y con poca imaginación, me parece, porque creo que todo el mundo tenemos capacidad para identificar. Hay muchas labores de mejoras al margen de la CUP. Y quiero tocar un tema, por un tema social. No sé cuántos ayuntamientos hay que rebajen la tasa si se presenta el CUP. No lo sé, mejor si tenéis conocimiento de vosotros. Yo creo que aún no. Se está estudiando, pero creo que ninguna. No me parece nada social que un señor que se quiera hacer una vivienda unifamiliar tenga que pagar o 2 veces la tasa. Al final, ¿qué estamos creando? ¿Un instrumento para los que tienen dinero? Entonces, ¿y los que no? Entonces, creo que solo por ese motivo, o una de dos, señores, o reducimos la tasa, o anulamos la tasa, o nos ponemos las pilas para, entre todos, agilizar. Que, por supuesto, me gustaría que todos los ayuntamientos tuvieran recursos de personal y demás. Por supuesto, esto que lo dejo bien claro. Nosotros no queremos entrar en competencia de nuestros compañeros municipales. Pero, mientras tanto, es una de dos. Yo creo que hay o una de dos. O está la figura de la CUP, que ha venido porque nadie ha querido solucionar, o nos ponemos a trabajar entre todos a crear, yo creo, porque hay mucho recorrido y muchos protocolos en los que podemos trabajar para mejorar la situación. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Yo creo que luego la participación del público va a ser... Bueno, finalmente vamos con Carlos Casas Lucas, arquitecto técnico, también con mucha formación, experto en tasaciones y valoraciones inmobiliarias, así como en informes periciales, con más de 30 años de experiencia valorativa, que incluye promociones residenciales, hoteleras e inmuebles singulares. Carlos es presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Comunidad Valenciana y presidente del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Alicante. Es la aportación final a la mesa y realmente va a hablar de un aspecto que hasta ahora no habíamos tratado y faltaba, que es el aspecto, la incidencia social de las licencias urbanísticas, tanto en los técnicos que se dedican a la profesión privada como en los particulares y en las empresas. Analizará las causas de la inoperancia de la licencia urbanística, pues si los sistemas están desfasados, personal insuficiente y más cuestiones que nos planteará. Y también, pues como algo novedoso, nos explicará el planteamiento del acuerdo marco que al respecto se ha firmado con el Ayuntamiento de Alicante y cuál es su proyección. Así es que cuando quieras, Carlos. ¿Se oye? Sí. Perfecto. Es que antes hacía una cosa rara y yo no sabía si estaba conectado. Bueno, gracias por escucharme y muchas gracias por invitarme. Primero. Voy a ir leyendo un poco porque nos estamos alargando mucho y no quisiera ser pesado. Vamos a ver. He destacado un poco la faceta como tasador porque cuando calculas promociones te preocupas por qué es lo que quiere la gente, qué es lo que puede pagar la gente, qué les preocupa a una gente cuando se mete en una promoción, cuando compra una vivienda, y eso te da una idea bastante clara de las inquietudes, de las preocupaciones. Es la parte humana de este trabajo en la que manejamos no solamente el hormigón, sino también un poco el alma de la gente. Entonces, a mí me plantean el problema de las licencias urbanísticas. Vale. La licencia forma parte de un proceso que acaba en el ciudadano. Así que, para asegurarme de que haremos, voy a empezar. Pero la parte del ciudadano está al final. Voy a empezar por el final para no perdernosla. Los arquitectos técnicos trabajamos de forma intensiva con las personas y, en mi caso, como presidente, oigo las inquietudes. La gente exterioriza sus inquietudes en las visitas. Es una cosa muy curiosa, pero cuando más le preocupa a la gente lo que tiene entre manos, más exterioriza, más necesita desahogar y que le escuchen. Entonces, te enteras muy bien de cuál es lo que realmente le pregunta, de dónde está realmente lo que quiere saber, lo que necesita. Eso los técnicos municipales, sobre todo en las poblaciones pequeñas, lo viven mucho. Yo lo conozco porque tengo amigos en algunos ayuntamientos pequeños y me dicen que, bueno, que hacen un poquito de confesor incluso cuando tienen que reparar una sueña, una SEO, cualquier obra que tienen que hacer, ¿no? La realidad es que las familias condicionadas por un préstamo, los créditos hipotecarios, los embargos, viven con preocupación cualquier imprevisto, retraso o coste por pequeño que sea, simplemente porque tenemos la experiencia de la crisis del 2008 y nos hemos dado cuenta de que no somos ricos y eso es una realidad que tenemos que asumir. La ansiedad que produce en las personas no poder atender un préstamo, un retraso desmesurado en abrir un negocio puede ser un ejemplo, está generando patologías depresivas graves y sus lamentables consecuencias. Curioso. Además de frenar iniciativas de emprendimiento que nuestra economía necesita. Hablamos de plazos desmesurados porque no es inhabitual llegar a superar el año en la tramitación de algunos municipios.
y desmesurados porque son muy diferentes según el ayuntamiento que estemos tratando. He visto las estadísticas de visados y he hablado con compañeros de distintas zonas que coinciden bastante a la hora de valorar unos plazos medios de tramitación. Una pincelada sin acritud, he cogido unos cuantos, pero no porque les tenga ni manía ni amor específico. Voy a citar un poquito unos datos. Son, digamos, a grosso modo, no están muy detallados. Pedreguer, por ejemplo, tarda menos de 2 meses en gestionar una licencia. Torrevieja de 8 meses a 1 año, lo mismo. Pego, menos de 2 meses. Denia, de 9 meses a 1 año. Almoradí, menos de 2 meses. Orihuela, de 6 a 7 meses. San Vicente, de 4 a 5 meses. Y Alicante, de 7 y 8 meses. Fijaros las diferencias tremendas dependiendo del ayuntamiento. Cuanto más grande es el ayuntamiento, más tarda. Hay algo ahí que nos está apuntando en la dirección del problema. Es evidente que los consistorios más lentos son conscientes del problema y queremos creer que también de sus consecuencias. Esta situación conlleva nuevos puntos de vista a analizar el problema, que va también inevitablemente unido a la situación de la vivienda. Todo va a lo mismo. Las licencias pueden ser para muchas cosas. El 19 de septiembre, hace 11 días, asistí en la Casa de la Arquitectura de Madrid a un coloquio organizado por el Consejo General de Arquitectura Técnica. Solamente la entidad de los ponentes ya habla de la gravedad del problema. Estuvo presente el director general de la Vivienda, Francisco Javier Martín Ramiro, el presidente del Consejo General de Arquitectura Técnica, Alfredo Sanz, presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, presidente de la Asociación de Promotores Constructores y el vicedecano profesor de Ética de la Universidad Autónoma de Madrid, Diego Garrocho, y el psiquiatra especializado en vivienda y salud mental, José Miguel Gaona. Que esa gente vaya a escuchar prácticamente, porque el que más habló fue el psiquiatra, nos da un poco la idea de que estamos heredando un poquito la problemática del 2008, que la gente veía la realidad pero no quería creerla. Vamos a hablar de la licencia. Vivimos en sociedad y para convivir y ejercer nuestros derechos sin dañar los del vecino nos marcamos unas normas. Bien, pero no hay que olvidar el punto de partida. El ciudadano tiene derecho a hacer cosas. La actividad es el sustento de nuestra calidad de vida. La moneda que va circulando va pagando las deudas del vecino. Todos conocemos un poquito la anécdota, ¿no? La Administración está para ayudar a todas las partes y estamos aquí porque lo que llega al ciudadano no es precisamente eso. De los políticos y funcionarios esperamos empatía, un valor que se pierde en las poblaciones más grandes, aumentando la sensación de fatalismo, tanto en el ciudadano cliente como en el técnico gestor. El técnico que percibe la preocupación de su cliente se ve en ocasiones cuestionado por las subsanaciones y los cambios de opinión de un departamento que en ocasiones le cambia el interlocutor. Así el enfado, vamos a llamarlo enfado, es doble. No es de recibo llegar a un ayuntamiento y que te desdiga. Para el técnico es muy duro porque está defendiendo los intereses de su cliente y se encuentra con que prácticamente le desordenan el trabajo y crea una mala imagen y una mala sensación. No es lógico. Entendemos que esta empatía es más posible en poblaciones donde el número de técnicos municipales dedicados a licencia por habitante es más alto. Lógico. Tengo menos gente que atender, los puedo atender mejor. Más o menos. Por ejemplo, y aproximadamente porque hay en general, en casi toda la provincia, muchas urbanizaciones y población flotante, Alicante es de las poblaciones que tienen, digamos, porcentaje de residenciales flash satélite alrededor de las poblaciones más frecuentes. O sea, tenemos una población muy dispersa con extranjeros, con gente incluso del mismo Alicante que reside en Altea o que tiene segunda residencia. O sea, tenemos una población muy mezclada, con lo cual he tomado, digamos, un ratio. Digo, vamos a ver, ¿cuántos técnicos podríamos calcular por habitante? Podría ser el habitante que solicita licencia. No, vamos a calcularlo en general, por habitante. Por ejemplo, Pedreguer tiene un técnico que se ocupa de licencias por cada 6.000 habitantes. Es una proporción. Pego, un técnico por cada 2.500 habitantes. Bien. Almoradí, un técnico por cada 6.000 habitantes. Bien. San Vicente, un técnico por cada 15.000. Ya tiene que repartirse más. Torrevieja, un técnico por cada 25.000. 10 veces más que Pego. Orihuela, un técnico por cada 12.000. Vale. Denia, un técnico por cada 8.000 habitantes. Bueno, entonces a lo mejor la proporción, aquí hay algo que baila. Y Alicante bate todos los récords. Un técnico por cada 57.000 habitantes. No lo entiendo. ¿O son los 7 magníficos? Bueno, son 6. O no entiendo la película. Pero es impresionante.
Como soluciones únicas no hay, yo creo que este tipo de problemas no tienen una solución, tienen muchas. Hay que atacarlo por distintos frentes porque si no, no ganas la batalla. Inicialmente, abogamos como necesario dotar de técnicos a los ayuntamientos más lentos, porque realmente está claro que les hace falta. Y dado que las licencias son fuentes de ingreso para los ayuntamientos, no parece nada inviable ni imposible. Yo entiendo que la administración es lenta para muchas cosas. Tengo años de experiencia para poder decir que efectivamente. Pero uno de los problemas principales de la lentitud de la administración es que empieza siempre tarde. El problema es el momento de arrancar. Que generalmente, si una cosa tarda 12 años, han empezado al 10º. Van lentos, pero no necesariamente seguros. Seguimos. La rapidez de un proceso constructivo es en ocasiones determinante para fijar su viabilidad en el cálculo de una financiación de Chochomusas. Eso quiere decir que si al bloquear una promoción con retrasos en la tramitación, no solamente se está recortando el beneficio de las empresas, se está encareciendo el precio final. O sea, el retraso de la licencia repercute en el ciudadano, porque la empresa que se encuentra con unos retrasos tiene que financiar una obra que está parada, pagar unos salarios que a veces tienen que estar reparando, arreglando, cuidando, posponiendo, contratos de gente que a lo mejor no está en actividad. Es un sobrecoste que no nos merecemos, que habría que entender un poquito. Como anécdota, en una ocasión, en una servilleta, como se suele decir, calculé lo que podía costar tener un técnico durante 2 años en la administración y costaba menos del dinero que estaba prescindiendo una promotora en la cual estaba yo haciendo los cálculos de viabilidad. O sea que si el ayuntamiento no tiene dinero bastante para poder contratar un técnico, pues lo único que tiene que decir es ponerme un cartelito y decir necesito un técnico y que me lo financien. Posiblemente se lo financiarían. Si del cálculo tenemos que el precio final es caro, se puede condicionar la financiación y el trabajo de muchas personas y empresas. Es determinante en algunas cosas. La variable más determinante en el precio de una promoción es precisamente el tiempo. Si nos estamos encontrando que el factor licencia está ocasionando a personas y empresas un perjuicio patrimonial ya muy relevante. Llevamos muchos meses oyendo perjuicio patrimonial con mucha insistencia. También en las ayudas a la rehabilitación, que acusan también la falta de personal que las gestiona. Se está pasando de la desconfianza al miedo. Las comunidades de propietarios que están en este momento esperando unos fondos europeos, se preguntan si han llegado, que por ahí suena que no, y si de alguna manera se está gestionando adecuadamente, que siempre nos está llegando la sensación de que no. Pues esa es la segunda parte de las licencias. Hemos visto que el plazo medio de la licencia depende, entre otros, del número de técnicos, pero no hay lineal. Hay más factores en la tramitación. Si observamos el funcionamiento de estos ayuntamientos, podemos destacar algunas prácticas que contribuyen a agilizar el proceso y otras que al contrario. Por ejemplo, desde el Colegio de Arquitectura Técnica hemos propuesto un turno para los técnicos en las consultas a municipales, como las gestorías en tráfico. Está comprobado que el rendimiento del tiempo con un profesional es mucho mayor, efectivamente. Una persona que tiene una cola de gente en la cual hay un técnico que le viene con 4, 5, 6 cosas y resuelve en 10 minutos, se encuentra con que antes ha tenido una señora que le estaba preguntando, esto es real, yo era el técnico, que por qué no podía poner una jaula para gallinas en la terraza de su adosado. Y se tiró, no te puedo decir, de 20 minutos, 25 minutos, la desesperación. Eso desquicia a un técnico municipal. Pues yo entiendo que si los que realmente son resolutivos, pues se les tiene que dar una prioridad, porque lo que nos cuenta en este momento es quemar. Hay que quemar rueda. Hay que avanzar. Vamos a ver. Por otro lado, el procedimiento telemático, cuando se presenta incompleto, es más lento que el presencial. Es una cosa que todos los técnicos con un poco de experiencia saben, que a veces el teléfono es mucho más rápido. El registro de entrada, documentación y pagos puede realizarse por personal no técnico. O sea, hay parte del proceso de licencia que se puede delegar en otras personas que, aunque tengan una experiencia, una pequeña formación, es suficiente y pueden avanzar restando, digamos, el tiempo de calidad al técnico. El técnico necesita que le pongan las cosas claras delante para poder avanzar. Y lo que importa en este momento es que eso vaya corriendo. Pues hay que ser consciente de ese tema. Y lo de la llamada telefónica es más importante de lo que parece. Está muy comprobado que cuando un técnico coge el problema, por decirlo, la licencia, desde el principio hasta el final, sin pasarla a otro compañero, sin dilatarlo, sin decir, oye, hay que resolver esta incidencia.
Si yo la mando por correo electrónico para que la lea pasado mañana, para que me la traiga dentro de un mes, estamos perdiendo un mes. Si lo tengo delante, reviso y directamente le dedico un poco más de tiempo, ese tiempo rinde 10 veces más, y no estoy diciendo una cosa que no esté calculada, rinde 10 veces más que si estoy recurriendo al telemático a escribir las cosas. Todos sabemos que de palabra puedo decir 20 palabras por segundo, por minuto, y escribiendo pues no puedo escribir de la misma velocidad. En Alicante, por ejemplo, es muy difícil conseguir citas con los técnicos. En TENI la cita se hace con un mes de antelación y con un día a la semana de atención. Los técnicos no tienen tiempo para atender a la gente. ¿Qué pasa? Faltan técnicos, falta atención. Mejorando esa atención podemos dar velocidad. El no poder entrevistarse con los técnicos, pues evidentemente nos encontramos con que las cosas no salen como deberían salir, porque hay problemas, hay subsanaciones, revisiones que consumen un tiempo muy superior a la técnica inmediata de ayuntamientos como Pego, Pedreguería o Almoradí, que prefieren llamar por teléfono al técnico para tramitar sus subsanaciones. Es una maravilla, son sitios donde la gente te trata como persona y se preocupa de resolver. No está pendiente de que si yo te digo una cosa, luego resulta me puedes reclamar, como pasa en ayuntamientos más grandes, que están todos muy resabiados, que parece que tengan que decirlo todo por escrito para estar a cubierto. No, por favor. Se trata de asesorar a una persona que te está pidiendo que le resuelvas un problema, que a veces es muy trascendente. Vamos a ver. Vale, acelero. En el caso de Alicante, por ejemplo, tienen unos formularios muy completos, pero generan dudas porque al no poder resolver con agilidad provocan incidencia en la tramitación. Es muy curioso porque en Alicante los problemas de subsanaciones no son cómo rellenar el formulario, sino a veces elegir cuál es. Y la gente se equivoca en el formulario porque no ha tenido oportunidad de consultarlo con un técnico. Esa falta de comunicación genera muchos de los retrasos. Las declaraciones responsables también tienen claras diferencias. Mientras que en Alicante las subsanaciones llegan frecuentemente cuando las obras ya se han terminado, en prácticamente todos los demás no suelen recibir incidencias. Hay un tratamiento de la declaración de responsables muy diferente según el ayuntamiento. La fiabilidad que puedan tener. A veces, si el técnico que prepara la declaración responsable tiene suficiente información, es más lógico que tenga menos incidencias. Para eso necesita consultas, porque la normativa todavía no está totalmente clara. Vamos a ver. Tras la primera petición del personal técnico, suficiente está la de simplificar el procedimiento y asumir tolerancias, lo que puede venir de la resolución de las dudas y de la interpretación de la norma que esperamos salga del acuerdo marco firmado por el Ayuntamiento de Alicante con nuestro colegio, que redactó Leticia, y otros en situación similar, porque las conclusiones que obtengamos de la comisión podrían exportarse a otros municipios de la provincia con el objetivo final de que su aplicación sea igual para todos. Esto puede ser una oportunidad para homogeneizar criterios y complementar el objetivo. Hay dudas que se consultan y se subsanan varias veces por semana, y por lo que puede ser un adelante y alivio para los técnicos dejarlas escritas y localizables. La idea es muy sencilla. Cuando vas a un ayuntamiento en el que hay varios técnicos, si uno te contesta uno te da una respuesta y otro te da una respuesta distinta, hay que buscar que todos opinen lo mismo. Si eso se deja grabado por escrito, los técnicos tienen la garantía y la tranquilidad de que eso ya está resuelto. Y cuando un técnico consulta en la base de datos del ayuntamiento o en los colegios profesionales, cuando se consulta en la página del colegio, ves realmente cuándo no tienes la respuesta y todo aciertas, no necesitas más problemas. No tienes el mismo problema de subsanaciones porque ya lo tienes hecho. Hay un representante de un comité de técnicos que se entrevista con el comité de visados del colegio profesional, dan una respuesta y esa respuesta queda fija. Esa es la novedad. Antes, cuando se llegaba a un acuerdo, oye, pues mira, me pongo de acuerdo con vosotros, pero en cuanto cambiaba un técnico, pasaban un cierto tiempo, el problema se olvidaba y volvíamos otra vez a no saber qué es lo que estábamos haciendo. Dejar por escrito, yo pienso que es el adelanto más importante que podemos conseguir, porque sobre todo se acelera. ¿Ya? Yo creo que termina ya para que pueda participar. Vale. Bueno. Bien, pues nada. Básicamente. Bueno, lo que realiza el proceso no es la norma, sino su interpretación. O sea, la idea básicamente es entender que estas comisiones que se organizan, esto que estamos hablando del acuerdo marco, lo que se trata es de la interpretación de la norma. Si yo me encuentro con que necesito resolver un problema, agilizarlo, con la ley no puedo agilizarlo, pero con la norma sí. Lo que puedo hacer es dar una respuesta, una solución a cómo resolver un problema abreviado, o entendiendo que es factible o no es factible.
Si yo tengo una norma que me obliga a seguir unas pautas de código técnico, etcétera, muy complejas, que la hacen prácticamente inviable, y en un acuerdo con el ayuntamiento entendemos que la respuesta es más ágil, más breve, más comprensible, hemos adelantado y hemos ganado todos, porque lo que conseguimos para uno es trasladable para todos, incluso exportable de los ayuntamientos. Bueno, suficiente. Disculpadme porque al final pensaba que iba a tardar menos, pero... Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Ha sido muy interesante. Ahora sí que abrimos el turno para que el público asistente pueda o hacer preguntas o también proponer soluciones o alternativas a este problema de la ineficacia de las licencias, de la dilación de los plazos. Cualquier intervención que queráis realizar, pues es vuestro momento. Sí, vale, bien. Bueno, ya que me habéis invitado a venir y tal, pues no me resisto, y como conozco a varios de los ponentes y demás, son compañeros, amigos incluso, sí que me gustaría exponer, y haciendo en el fondo una especie de resumen un poco de lo que todos ellos han expuesto, ¿no? Solo como antecedente indicaros que llevo escribiendo de estos temas desde hace 30 años. Mi tesis doctoral era el procedimiento de otorgamiento de las licencias urbanísticas, especial referencia al silencio, y entonces alguien dirá, pero bueno, a este tío ¿cómo se le ha ocurrido escribir algo de esto? Porque es que eso es una locura. Si llega a ver el equipo aquel donde había un psiquiatra, seguramente no hubiera salido de allí y me hubieran ingresado directamente. Pero todo tenía su explicación. En un municipio de la provincia de Cuenca, donde ejercí como secretario interventor, el informe técnico lo hacía el concejal de urbanismo. Y claro, el informe jurídico no lo iba a hacer yo, pero esto es como tal cual, que no estoy exagerando lo más mínimo. De hecho, no diré el nombre, pero se podría comprobar en los archivos cómo firmaba él por detrás cada una de las solicitudes de licencia de obras. Entonces, claro, todo eso me generó a mí una cierta inquietud y por eso fue un poco el escribir de esos temas, ¿no? Porque si no, pues bueno, ahora lo pienso con perspectiva y digo, bueno, pues que no, esto no era muy normal, ¿no? Después de toda esta vicisitudes a lo largo de todos estos años, donde hemos estado escribiendo, donde, como decía Fernando antes, hemos formado comunidades de aprendizaje, donde, por cierto, hay varios compañeros que están aquí entre los asistentes, que son los verdaderos protagonistas de esas comunidades de aprendizaje, porque con su experiencia y su esfuerzo desinteresados, como hemos ido creando ordenanzas tipo y luego después todo tipo de formularios, que concretamente, tanto en declaraciones responsables como en licencias urbanísticas, hay multitud de ellos en el almacén de recursos de la Diputación de Alicante, que aprovecho para decirlo porque en muchas ocasiones todavía hay gente que no lo conoce y no sabe que está a disposición de todos los ayuntamientos, porque ese trabajo que hicieron los compañeros pues fue para eso. Después de haber estado participando, después de haber intervenido en multitud de cursos, porque yo organizaba todos los cursos de autorizaciones urbanísticas de la Diputación, ellos organizaban los cursos más genéricos de urbanismo, aunque también se tocaba estos temas, pero nosotros dirigíamos cursos específicos de autorizaciones urbanísticas en relación con las autorizaciones en materia de actividad, porque eso se nos ha olvidado que está íntimamente interrelacionado, cuando las obras se destinan para el ejercicio de actividades, ¿vale? Que sería también cuestión también de comentar o hacer un comentario aparte. Después de todo esto, la perspectiva que yo tengo, y de muchos años, es que la problemática se centra fundamentalmente en tres aspectos, y son los que habéis tocado todos vosotros. Un aspecto legal, de normativa, un aspecto de medios humanos y un aspecto de medios materiales. Para mí el aspecto legal es que, antes decía Emilio, que los colegios profesionales están para llevar a cabo el visado colegial. Y yo quisiera recordar que con el artículo 228.3 del TRLS 76, no solamente era el visado colegial, era el visado urbanístico también. Visado urbanístico que los legisladores autonómicos han ido suprimiendo. Por eso digo que es un problema legal. Generamos muchas veces el problema y luego volvemos a legislar para intentar arreglar el mismo problema que hemos generado. Estamos hablando de entidades urbanísticas colaboradoras, por cierto,
9 de las 17 comunidades autónomas del país, yo que escribo ahí en la base de datos del consultorio, entonces toco todas las comunidades autónomas, 9 ya disponen de entidades colaboradoras y las otras 8 van a ir detrás, porque esto es un proceso mimético que se va produciendo. Como digo, suprimimos el visado urbanístico, que el visado urbanístico yo os recuerdo, y corrígeme si no tú como presidente del colegio, que suponía la supervisión, porque teníais todos los instrumentos de planeamiento de todos los municipios de la provincia y donde verificabais el cumplimiento en la normativa urbanística. Eso suponía coadyuvar totalmente de cara a los funcionarios públicos que tenían, a los técnicos que tenían que emitir el informe técnico. De hecho, en muchas ocasiones yo discutía con los técnicos diciendo, bueno, pero si esto realmente está ya supervisado, ¿dónde llegamos nosotros? ¿Cuál es nuestro papel de juego? Porque luego después está el informe jurídico, que claro, lo que dice ahora Fernando, claro, con la SECUP, ahora el marrón se ha trasladado a quien emite el informe jurídico, que hará las veces de propuesta de resolución con casi total seguridad. Claro, normal. Y entonces entraremos en cuestiones jurídicas de ejercicio de potestades públicas, sí, no. La normativa urbanística dice, por cierto, recuerdo que el decreto 62/2020 todavía no ha sido objeto de derogación y tiene que ser objeto de ajuste porque anda que no nos ha costado que se modificara el artículo 239 de la LOTUB, que exigía informe técnico y jurídico, pero no decía nada de las entidades colaboradoras. Esto con Óscar López, que no ha venido, pero está por aquí Miguel, que es el jefe de los servicios territoriales, pues esto lo hemos discutido 40.000 veces hasta que por fin se ha modificado la norma legal. Pero, repito, el decreto 62/2020 hay que reajustarlo por completo, porque su disposición adicional cuarta establece que los ayuntamientos pueden, hoy por hoy, determinar la no aplicación del decreto. Por lo tanto, incluso la entrada en juego de las entidades colaboradoras todavía habría que matizarlo aún más. Como digo, a mi juicio, primer tema, un tema legal, de normativa, donde hemos ido cambiando las cosas y cuando generamos el problema intentamos solucionarlo con más normativa. Normativa que nos lleva algunas veces a callejones sin salida o al menos a abordar situaciones de muy difícil solución. Y como decía también efectivamente Emilio, pues claro, un doble coste asociado ahora, porque claro, al fin y al cabo el procedimiento administrativo, aunque el informe técnico se sustituya por un informe de la entidad colaboradora, hay una actividad administrativa. De hecho, por ahí escribí en algún artículo de los últimos libros en los que he participado en capítulos, uno de ellos era precisamente de los aspectos económicos, donde claro, eso supone que ahora los ayuntamientos en sus ordenanzas fiscales, si entran en juego las entidades colaboradoras, en puridad deben cambiar el informe técnico-económico y adaptar el coste del servicio a toda la labor administrativa, exceptuando la emisión del informe técnico. Eso es muy fácil decirlo, hacerlo es mucho más complicado, so pena de incurrir en contenciosos que puedan interponer los particulares. Por tanto, como digo, el primer aspecto es el legal. Por favor, no generemos problemas, pongamos soluciones que luego den lugar a nuevas reformas legales que nos genera nuevas incertidumbres y nuevos problemas. Yo siempre he pensado que casi todo está inventado. Cuando intentamos volver a inventar lo que ya está inventado, normalmente lo solemos cagar. Y yo creo que el tema del visado urbanístico, lo he dicho por escrito en muchos sitios, fue un grave error del legislador, permitir que el legislador autonómico lo eliminara, cuando se podría haber seguido manteniendo perfectamente y haber visto cómo entroncar eso o cómo coadyuvar con el informe técnico que tienen que emitir en cada uno de los ayuntamientos en los procedimientos de otorgamiento. Punto 1, el aspecto legal. El aspecto de medios humanos. No nos engañemos, tanto pequeños como medianos municipios requieren de que por parte de los políticos las relaciones de puesto de trabajo se adapten con los servicios efectivos que sean necesarios. No se cumple la tasa de reposición de efectivos. Yo veo en los distintos ayuntamientos como los técnicos se van jubilando porque van cumpliendo años, claro, y tienen también derecho a su jubilación, y no se cubren esas vacantes. Fernando hablaba efectivamente de que luego lo que no pueden ser encima son compartimentos estancos en los municipios medianos o grandes. Él se refería a Torrevieja, pero yo puedo hablar de Benidorm, por ejemplo, que he estado muchos años allí y que efectivamente pues no puede ser. Claro, hay que intentar que todo el mundo coadyuve no solamente en el ámbito de la disciplina urbanística, sino en el ámbito general de todo el urbanismo, porque luego hay vasos comunicantes en un sentido y en el contrario también. Por tanto, medios humanos, los políticos tienen también que darse cuenta y tienen que ser sensibles, que tienen que tener unas adecuadas estructuras con unos servicios mínimos que atender. Lo que no puede ser es que la gente se jubile, repito, y no se cubran las vacantes. Es que eso está pasando de una manera muy profusa. Eso por otro lado.
Y luego después los medios materiales, que he querido distinguirlo de esa manera. Los medios materiales, antes Leticia comentaba que efectivamente, y esto enlazaba también un poco con lo que Carlos comentaba, vamos a ver, nosotros en la comunidad de aprendizaje, como habían personas de muchos ayuntamientos, decíamos, a ver, lo suyo es que formulemos, porque al final la tramitación es prácticamente la misma. Puede haber la intervención de algún técnico más, dependiendo del municipio, lo grande que sea, pero la tramitación de la licencia es básicamente la misma. Generemos un procedimiento en un seguimiento de expedientes que pueda ser base para todos los ayuntamientos. Y el requerimiento de subsanación, cuando entra la solicitud, que podamos ver si se cumplen en un checklist todos los documentos. Y entonces algunos ayuntamientos hacían, como decía Carlos, bueno, pero es que el ciudadano a lo mejor, lo que a nosotros nos parece obvio, no es obvio. Bueno, pues démosle una cita. Pero una vez que hagamos esa cita, que se presente la documentación y hagamos el checklist en ese momento y requiramos de subsanación, porque ni siquiera se habrá iniciado el cómputo del plazo en ese caso. No sé si me explico. Entonces, los medios materiales es fundamental para que en una administración que se supone que es electrónica, y más en el siglo XXI y en los años que ya estamos, que sea verdaderamente efectiva. Todo eso, la normalización, por eso os comentaba antes lo de la comunidad de aprendizaje y de verdad que no tenía ya ninguna intención, porque ya no la coordino, de hacer ninguna publicidad, pero es verdad, ha habido muchos profesionales que de manera desinteresada han colaborado y están ahí. Está todo normalizado. Incluso como muchos de ellos son arquitectos y demás, se establecía hasta la documentación técnica, que efectivamente, de acuerdo con los colegios y tal, claro que hay que sentarse y claro que hay que consensuarla. Si lo que no tiene sentido es que cuando yo te pida algo, tú luego lo pongas en tela de juicio y entremos a discutir, si eso no tiene ningún sentido, porque además el que termina perdiendo es el ciudadano. Por tanto, yo creo que, recogiendo un poco, si me permitís, el resumen de todo esto, atacando, por favor, el legislador que no siga inventando, que no me siga cambiando las leyes cada 2 por 3. Es que si volvemos a sacar otro texto refundido, a mí me cuesta años poder asimilar todo el régimen autorizatorio y me llevo dedicando a eso, escribiendo no sé cuántos años. Ya no quiero pensar los aplicadores del derecho y ya al ciudadano no se lo expliquemos, porque piensa que estamos todos locos. Porque encima en un municipio, como la propia norma permite que la declaración responsable la convertamos en determinados supuestos en solicitar licencia, resulta que de los 540 y tantos municipios que hay en la Comunidad Valenciana, exagerando el argumento, cada uno de ellos puede tener una tramitación distinta en el régimen autorizario. Y eso no tiene ningún sentido. Porque, repito, el ciudadano piensa que estamos locos, amén de que piensa que hacemos lo que nos da la gana. Esa es la realidad. Y no se nos debería olvidar que es el quien nos paga, porque es que muchas veces se nos olvida. Por tanto, atacando estos 3 ejes, en mi humilde opinión, que sería un poco el resumen, y disculpar que me haya extendido, que no pretendía ser protagonista de nada, pero bueno, ya que estaba aquí, como os he dicho antes, yo creo que, haciendo un poco resumen de todo lo que habéis expuesto, con un poquito de voluntad o un mucho de voluntad, y sin seguir inventando cosas, si me permitís la expresión, yo creo que podemos mejorarlo. Y también os digo una cosa, no sé si conseguiremos que la licencia se otorgue en el plazo de 2 meses, pero de 2 meses a 2 años yo creo que hay términos medios. Vale, muchas gracias y perdonad, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Por ahí? ¿Queréis intervenir los miembros de la mesa? A ver, ¿dónde? Ah, vale, perfecto. Hola, buenas tardes. Únicamente una puntualización, porque no ha salido y creo que cada vez es más recurrente, incluso en suelos consolidados, que es en definitiva la complejidad normativa. Es decir, el marco normativo que tenemos actual no es un marco exclusivamente urbanístico, es de ordenación del territorio y sectorial. Y la realidad es que nos encontramos que incluso en suelos perfectamente consolidados, y suelos urbanizados, en la tramitación de las licencias debemos de acudir a los informes sectoriales. Me resulta curioso que no se ha sacado en la mesa, pero yo presumo que los técnicos municipales, incluso en cuestiones que podrían ser consideradas incluso menores, vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable, o incluso las autorizaciones de las típicas casetas de aperos y demás, surge la complejidad de saber a quién dirigir esos informes sectoriales que nos resultan prescriptivos y algunas cosas determinantes.
Bueno, y en algunas ocasiones el tema de que la licencia sea de 2 meses y como Antonio en definitiva nos comentaba, el procedimiento administrativo nos da herramientas para que desde la Administración al menos podamos establecer que el plazo de los 2 meses es aquel plazo propio in-house, no aquel que derive de informes que vengan de administraciones sectoriales. Lo que se da a pensar es que, aunque sea una potestad municipal estrictamente ya la otorgación de licencia o licencia de obras o licencia de actividad vinculada con la de obras, que aún la complejidad puede ser más alta, el municipio no tiene la capacidad para resolver en los plazos oportunos o de la forma oportuna a razón de la petición de estos informes sectoriales, que a su vez pueden venir a modular los proyectos que aportan los interesados, bien con sus técnicos o directamente ellos cuando simplemente sean memorias. Simplemente puntualizar esa complejidad añadida. Quizás con un representante de la Consellería hubiese sido más oportuno para que eso pudiera también encauzarse. Nada más. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Quieres hacer? Perfecto. Sí, yo, abundando en lo que ha comentado Víctor, me parece interesante, pero volvemos a lo mismo. Es que parece que el técnico municipal tiene en la cabeza lo que es el procedimiento, pero luego hay que plasmarlo. Porque en el tema de los informes sectoriales, en ocasiones estamos esperando a no sé quién. Pero claro, ese no sé quién, el artículo 22 te dice, si es preceptivo, debe de suspender y hay un plazo máximo, no tienes por qué llegar, de 3 meses. Pero a veces el procedimiento queda al descubierto. Mi experiencia, aquí lógicamente es oír alcaldes, pero yo he estado 14 años en el Síndic de Greuges y ahí pues habían quejas de la ciudadanía, porque tampoco hay que olvidar, es lo que comentaba el presidente del Colegio de Aparejadores, ¿no? Hay que olvidar que estamos en el tema de la vivienda, pues es un bien de relevancia constitucional, garantizado como principio económico-social en el artículo 47 de la Constitución, pero que tiene su relevancia. Y ahí la ciudadanía te planteaba cosas, entonces pedías el informe a las administraciones y cada uno parecía que es que el ciudadano tenía que tener telepatía. O sea, y además había gente que se recreaba en el trámite, porque la subsanación de deficiencias, estamos de acuerdo que si miras la documentación vale una, pero no estar eternamente pidiendo la subsanación de deficiencias, porque eso es lo que se suele llamar, es que yo soy funcionario y me recreo en el trámite. ¡Hala, pues recréate! Pero es que decir, que hay una serie, luego también ayuntamientos de cierta entidad habían determinadas quejas y el servicio de licencias tenía pues 10 secciones y 40 negociados. Y entonces ya cuando pedías el informe, porque el ciudadano ya estaba desfallecido, te decían, no, estamos en la sección 7ª y era el negociado no sé qué. Entonces, claro, aquello para trasladar al ciudadano, entonces, no, me voy a la administración a que me lo expliquen. Es decir, que, porque al ciudadano va a decir, no, su petición, claro que está, ahora falta. Entonces, claro, si hay 10 secciones, estoy en la 7ª y he tardado 3 años, por eso te digo que a veces, y yo creo que, que ahora se está ocurriendo cuando estabas hablando, hace 100 años que se escribió por Franz Kafka El Proceso. Yo leí El Proceso antes de estudiar Derecho y luego cuando estudié Derecho Procesal me parecía que era la primera lección y luego cuando ya fui funcionario vi que el proceso también podía aplicarse perfectamente al procedimiento administrativo y hay muchos funcionarios que esto lo practican. Entonces, quiero decir que aunque el libro es muy interesante, en fin, no descubro nada y creo que es un libro de lectura obligada, de hace 100 años. Y estaba viendo que, claro, aquello fue Praga y aquí en España hace 100 años estaba el Estatuto Municipal, que por primera vez en España instituye el silencio administrativo por 4 meses de silencio, porque el silencio administrativo se instituyó para la defensa del ciudadano. O sea, porque muchos piensan que el silencio es un poco para que la administración se requiera el trámite, ¿no? El silencio nació porque la antigua ley de jurisdicción contenciosa de 1888 venía a establecer que los requisitos para acceder a la jurisdicción es que hubiera una resolución administrativa. Entonces eso lo lees y dices, hombre, pues esto está bien. Claro, la pregunta es, ¿y si no hay resolución administrativa? Pues no puede acudir a la jurisdicción. Entonces el Estatuto Municipal, en el ámbito del derecho local, por primera vez, hace ya 100 años, en 1924, pues viene a instituir el silencio.
Con lo cual veo que esto ya lo del tango de Carlos Gardel, o sea, no 40 años no son nada, sino 100 años tampoco son nada, porque esta tarde lo que veo es que está vivo Frank Kafka escribiendo El proceso, y al que no le guste leer está la magnífica película de Orson Welles, ¿no? donde, bueno, pues también es totalmente visible, es del año 1963, y el protagonista era Anthony Perkins, el de Psicosis, ¿no? Que también igual tiene relación con esto. Y eso es hace 100 años que podemos todavía releer El proceso, a mí personalmente me encanta, y luego ya tenemos 100 años del invento del silencio administrativo, que fue de don José Calvo Sotelo, que casi de su pluma nació el Estatuto Municipal en la dictadura del general Primo de Rivera, donde, bueno, pues decía Javier Tusell, que era catedrático de Historia Contemporánea y fue ministro de la UCD, que el problema que tenía el Estatuto Municipal es haber nacido en una dictadura, pero que si no podía, porque evidentemente es una delicia leer el preámbulo y lo que es el Estatuto Municipal. Luego, el año que viene, en 1925, viene el Estatuto Provincial, que es ya la idea de la Diputación como asistencia a municipios, ¿no? Que eso ya lo veremos en 1925, pero que me parece que muchas cosas no hemos evolucionado tanto. Yo conocí el estricto papel, yo entré en la administración en 1987, luego estaba que teníamos que entrar en lo que era la administración electrónica, luego en la nube, después de la nube la inteligencia artificial, y aquí veo que el silencio persiste y que el ciudadano al final es el que está pagando el pato de un bien de relevancia constitucional. Eso es lo que quería comentar. Bueno, ¿alguna pregunta o alguna reflexión más por parte del público? Sí, pues allí. Hola, buenas tardes. Bueno, primero yo soy Taj, del Ayuntamiento de Alicante. Ahí está mi directora general. Así que tendré cuidado con lo que diga. Yo quería poner el énfasis en lo que se ha comentado tanto del fin que tiene la Administración de servir al ciudadano con el derecho de propiedad, porque lo que yo tengo claro es que el derecho de propiedad no es absoluto. El derecho de propiedad del artículo 33 de la Constitución establece el derecho a la propiedad privada, pero con los fines sociales, con respecto a la ley, son los que lo limitan. O que el Código Civil, cuando determina que el derecho de propiedad consiste en el uso, gozo, disfrute y disposición de tus bienes, pero con sometimiento a la ley. Es decir, que está regulado por la normativa, ¿no? Entonces, efectivamente, el procedimiento para el otorgamiento de licencias no concede ningún derecho. Lo que hace es simplemente una comprobación. Compruebo que cumple con la norma urbanística y compruebo que cumple con las normas urbanísticas del plan general de cada población, ¿no? Entonces, cuando se habla del procedimiento administrativo y de declaración responsable, desde mi punto de vista, y lo dice también la jurisprudencia, es que el procedimiento administrativo es la única garantía de un trato igualitario del ciudadano en sus relaciones con la Administración. Y la declaración responsable lo que hace es cargarse el procedimiento administrativo. Es decir, lo elimina, se lo salta. No hay procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque hay un control posterior, no hay un control anterior. ¿Y eso qué supone? Pues que, por ejemplo, con una declaración responsable, como yo he visto, al estar en las sanciones, pues me han construido una vivienda unifamiliar en suelo rústico, con 5.000 metros. O han construido una segunda planta en una edificación legal, unifamiliar, han construido una segunda planta cuando está la edificabilidad agotada. El control posterior lo ves. Es que a la declaración responsable, evidentemente, el proyecto no presenta eso. Presenta pues, que van a hacer una ampliación del porche o que van a hacer cualquier otra obra menor. Lo digo porque el problema de derivar a una inspección posterior nos puede suponer el inconveniente, como ya se ha dicho esta mañana, con el magistrado que ha intervenido en cuanto a la restauración de la legalidad, que no ha visto demoliciones en 30 años, a que nos encontremos con la obligación de la Administración de llevar adelante un montón de demoliciones por obras no solamente no sin licencia, sino ilegalizables, sin tener ninguna capacidad para ello, por lo que supone un expediente de ejecución subsidiaria que, por cierto, ahora mismo yo llevo 4. O sea, que alguna demolición se hará, en teoría, ¿no?
pero evidentemente no he visto ningún expediente anterior en el que apoyarme para llevar adelante ese procedimiento administrativo, con los problemas que tiene, ¿no? Entonces, simplemente quería aportar eso porque la última modificación normativa de la Generalitat Valenciana lo que hace es derivar a declaración responsable muchas más licencias que ahora tienen ese procedimiento. Y yo creo que es un error, pero bueno, me va a dar más trabajo, simplemente. Muchas gracias. Pues si no hay más intervenciones, más preguntas, hacemos un pequeño receso, ¿no?, hasta las 6, y no lo hacemos más largo, y así también empieza la segunda mesa de esta tarde y terminamos un poquito también antes, ¿vale? Pues a las 6 nos vemos aquí otra vez. Muchas gracias a los miembros de la mesa por vuestra participación, al público. Gracias.